bienvenidos al episodio 34 de Primera Fila. Hoy con la previa del Gran Premio Portugal. Hoy no está Felipe, estamos solo Bernal y yo, entonces esperamos que podamos entretenerlos. Probablemente también para el post Gran Premio vamos a estar solo Bern y yo. Y de hoy vamos a conversar un poquillo sobre los datos de esta pista, ¿verdad? Que se viene este fin de semana. Un resumencillo de lo que pasó el año pasado. Y aprovechando el espacio, otros temas que han surgido esta semana, como el cambio de Canadá por Turquía, las carreras sprint y ya las declaraciones de Mario Andretti con respecto a Colton Herta del fin de semana que se corrió indicar en San Pete. Bernie, ¿qué me dice, mae? ¿Todo bien? Todo bien, la crema del podcast. Nosotros dos nada más. Bueno, Felipe se va a reír seguro cuando Esperemos que no nos escuches. vaya tan mal. No, yo estaba siempre pensando en realidad en la primera vez que no pudiéramos grabar los tres, porque esta es la primera vez en todo este tiempo que estamos sin alguno de los tres, pero había una primera vez para todo. El Gran Premio de Portugal, uno que fue bastante bueno el año anterior, una pista que no se corría hace mucho tiempo y Ujú. encima se puso todo un recuerdo mucho más dramático con esa, ya desde la grilla, que ya estaba todo lluvioso y ya se preveía que iba a ser una carrera ya llena de cosas impredecibles y sí que ese elemento con la pista secándose y eso fue algo que lo puso bonito y encima venimos de una carrera así, entonces Ujú. vamos a ver qué tal sale este año. Sí, es que ese gran premio el año pasado, ¿verdad? Que se corrió en Portugal realmente por COVID, ¿verdad? Claro, Otra vez este año de vuelta es el circuito en el Autódromo Internacional de Algarve, que sí, no tenía mucha historia en Fórmula Uno, es un circuito relativamente nuevo que se construyó en 2008. Aproximadamente mide 4.6 kilómetros de largo con unas 15 curvas y con unos cambios de elaboración muy marcados y muy chivas que a mí me recuerdan al circuito de las Américas en Texas, ¿verdad? La segunda carrera en este circuito, en estos 2 años extraños que hemos tenido por COVID. Eh, entonces, de ahí, a ver qué nos trae esta carrera. Cosas que cambian, no hay muchas novedades para este fin de semana, pero por ejemplo, que el episodio pasado hablábamos de Calum Ilott, ¿verdad? Esta vez va a estar en la práctica uno con Alfa Romeo. uh-huh. Entonces, vamos a ver qué sucede. Y como dice Bernie, el año pasado, ¿verdad? Em, la carrera con un poco de lluvia ahí iniciando con una quali que habían quedado Hamilton, Bottas, Verstappen, Leclerc y Pérez, los Mercedes con medium en la quali, que con esa carrera que empezó con lluvia, con un poco de dificultad para aumentar temperatura en los neumáticos, ¿verdad? Esa lluvia no fue suficiente como para poner wets ni intermedias, ¿verdad? Fue nada más como para humedecer un poquillo la pista y de hecho me acuerdo de una buena salida de Max, que creo que salía, ¿cómo se llama? Que salía P3, que se enreda con botas por ahí, ¿verdad? Y se tocó con Checo y le hizo un caos ahí. Esa primera vuelta fue caótica para algunos y buenísima para otros. Bottas que le rayaba a Hamilton, Sainz que llegó hasta posición 1, me acuerdo, buenísimo. Sí, Y el salidón aquel de Raikkonen, ¿verdad? Que ganó 10 posiciones en esa primera vuelta. Buenísimo. Eso en YouTube está por todo lado. uh-huh. Ahí hoy justamente le preguntaron eso, ¿no? Yo ahí por todos lados Sí, salió la publicación de Fórmula Uno ahí donde le preguntaban y Kimi con su habitual indiferencia, obviamente no ahí lo había visto tanto, etcétera. A algunos les sí. encanta esa personalidad. Sí, Sí, que sí, que cuántas veces lo había visto en YouTube y él que no tenía que verlo, que él había estado ahí sí, exacto. como Y siempre. sí, este circuito tiene razón con que recuerda un poco como a Texas por los cambios de elevación, con la excepción de que curva 1 en vez de ser hacia arriba es hacia abajo, más bien es Ujú. una bajada de montaña rusa. Ahí Sí. recuerdo ver un pase de Gasly a Stroll bastante apretado
Ujú, y Norris también creo que se había tocado con Stroll en esa curva uno. correcto. Sí, En estuvo vuelta 18, movido. la carrera del año pasado. Y también me acuerdo de un buen pique entre Sainz y Raikkonen y un super pique como de una vuelta entera con el carro a la par, por afuera, por dentro, entre Ocon y Pérez. Muy bueno también. Sí, exacto. Eso eran momentos importantes de la carrera del año pasado. A mí de este año realmente lo que me intriga es pues ver un poco la forma de Red Bull y ver un poco la forma de Ujú, Ferrari. O sea, porque se supone que es un circuito que se va a adaptar, eh, a las condiciones de Red Bull y es un poco parecido a Imola en ese sentido, que tiene pues curvas rápidas, algún par de curvas lentas, pero va a ser eso interesante. Hamilton, vamos a ver si gana al igual que el año pasado. El año pasado en realidad se llevó un récord de carreras ganadas en ese gran ujú, premio que era 92, entonces para ese momento fue muy relevante. Y, y ver también un poco la forma de Williams, creo yo, que es otro punto incógnita que me había quedado de Imola y de que me Imola, encantaría sí. ver si ese paso hacia adelante que habían hecho en Imola también se reproduce en Ujú. los demás grandes premios. Sí, estuvo en Imola dejando de lado los choques y eso, me parece que tanto Latifi como Russell de ahí subir un escalón, ¿verdad? Se sienten bastante más confiados en el carro. Otra gente que quiero ver en esta pista es a Gasly, el año pasado había quedado quinto, con Ujú, un Alfa Tauri que tal vez no estaba tan bien como está este año. Este año han andado rápido los Alfa Tauri, pero por alguna u otra razón en carrera no se les ha dado ¿cómo se llama? De los buenos resultados, ¿verdad? Entonces, sí, habría que ver esta carrera. Es una pista relativamente tradicional, ¿verdad? Es relativamente ancha, pero sí tiene su zacatillo y tiene sus runoff areas también, no muy grandes como las de Medio Oriente. Entonces es una pista que de los errores también los podría, se los come, ¿verdad? Los pilotos. Entonces, y esas bajadas, esas subidas, esos peraltes, etcétera, esas curvas largas, son interesantes en el carro F1 porque inclusive el año pasado, me acuerdo en la quali, entrando a la última curva esa que es gastable casi, ujú. eh, casi todos entraban cruzados con tal de acomodar el carro y meter gas lo antes posible. Entonces habría que ver este año de qué pasa con un poco menos de carga aerodinámica que tenemos para este año, ¿verdad? Sí, exacto. Y otra incógnita tal vez que también tengo para este año es Pérez, porque recuerdo el año pasado que creo que fue con Verstappen, que se había tocado Ujú. sí, como usted ya lo había mencionado, En la en la salida, salida. bueno, sí, como a 3 curvas, sí, en curva Cayó 4 por ahí. último, ajá, cayó último, parecido al Gran Premio que ganó en Sakir, cayó último y recuerdo que se había hecho una super remontada. Sí. Creo yo que, pues, en esas condiciones él se acomodó muy bien a través de todo el año al Racing Point y ahora la incógnita está en ver si esa forma la puede reproducir con el Red Bull, pero sí que, pues, podría ser eh, de una carrera interesante, creo, para él, o al menos es algo que yo quiero ver. Al siguiente punto que queríamos también tocar es un poco las noticias que han surgido en esta semana. Recibimos la noticia que creo yo que podría ser una tónica de este año, ver un poco como más cancelaciones y más cambios en el El calendario. calendario, Ujú, pero sí que no sabemos cuáles y Canadá fue la sorpresa que, pues, que se dio, que ya venía un poco como adelantado el rumor, pero sea como ujú. sea, es sorpresa saber cuáles van a ser los grandes premios que no van a estar en este año. Canadá no estuvo el año anterior, así que realmente creo que América no tuvo ninguna carrera del todo, en todo el continente. El año pasado, Entonces, sí, no exacto. tuvieron. Entonces ahí ya se va una menos. em, Está Interlagos, que bueno, más adelante vamos a hablar tal vez un poco más de Interlagos por el hecho de que eh,
ahí anda el rumor de que esa es una de las pistas donde vas Ujú. a ver una carrera sprint, pero ese es el otro tema. Em, y, y, bueno, Texas sí, Estados Unidos sí que va a estar, Sí, pero probablemente sí. y México, Y exacto. México. Ujú. Ajá. Pero sí, ahora pues se cambia por Turquía, que Turquía fue una carrera que sí nos dio también muchas emociones por esa carrera también con condiciones mixtas y Ujú. con aquella pista súper Sucia. resbalosa que no Ujú. se usaba hace mucho tiempo, encima repavimentada, que vino a cambiar por completo las condiciones que hasta el mismo Pirelli tenía en mente. Pero bueno, vamos a ver si eso se repite este año. Sea como sea, eh, bueno, quitan Canadá, pero ponen Turquía. Creo que pues para los que mm, se sienten mal por quitar Canadá, al menos están poniendo una pista que fue buena el año anterior. Sí, 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 correcto. Esa es la ronda 7 que es el fin de semana del 11 y 13 de junio. Y básicamente fue por reglas de cuarentena que tiene en Canadá. Entiendo que para poder entrar al país hay que hacer 14 días de aislamiento, Ujú. que para Fórmula 1 es imposible. De hecho, leí que estaban intentando conversar con el gobierno canadiense para ver si podían hacer algo similar a lo de la burbuja que habían hecho, que fue para Abu Dhabi el año pasado. Ajá, Pero exacto. la logística de eso es enorme y al final decidieron que mejor no iban. Eso sí, extendieron el contrato con Canadá, ¿verdad? Por un par de años más, pese a esta cancelación. Y tanto, para recordarnos, ¿verdad? Tanto Stroll como Latifi son canadienses, ese es su gran premio de casa. Latifi, de hecho, no ha corrido el gran premio. Él fue el año pasado rookie, ¿verdad? Entonces, creo que solo hizo prácticas libres en 2018 y 2019 ahí en ese circuito. Y sí, como dice usted, Hamilton también el año pasado se había coronado 7 veces campeón mundial en Turquía, entonces yo creo que esta carrera se cambia por una buena pista que tal vez se podría prestar para buena acción de ahí adelante, sobre todo con el Red Bull como anda ahí un poquillo más pegadito, ¿verdad? Y solo como dato interesante con respecto a COVID, ¿verdad? El 2020 FIA y Fórmula 1 hicieron 78,000 PCRs por COVID, de las cuales solo 78 salieron positivas. Eso quiere decir que tienen un porcentaje de positividad del 0,1%. Y este año ya llevan 12,000 y casualmente llevan 14 positivas, que más o menos da como 0,16 por ahí. Entonces, está muy parecido. Me parece que FIA con todo esto de COVID ha hecho un buen trabajo y Fórmula 1 también. Entonces, esperemos que este año no salgan tantos pilotos positivos. Sí, exacto. Fórmula Uno también con la ventaja de que el músculo que tiene, pues le da la oportunidad de negociar muchas veces con gobiernos y flexibilidad un Claro. poco en cuanto a regulaciones sanitarias, etcétera. Y ya vimos, como mencionaba usted, en Abu Dhabi, la burbuja que lograron crear prácticamente una ciudad exclusiva para toda el circo de la Fórmula Uno, una Ujú. burbuja totalmente encerrada Sí, qué y rajado. libre de las reglas que aplican para todo el mundo. Entonces, solo uno de los ejemplos eh, magníficos y monumentales Ujú. que puede hacer un campeonato tan relevante como Fórmula Uno. Sí, sea como sea, pues parece que no se logró así en Canadá, quién sabe si tal vez por ser ya más masivo, etcétera, pero Sí, quién sí sabe. sí es interesante todo este Bueno, tema. y de las noticias de la semana, la más grande, mae, yo creo, ¿verdad? El, la, la noticia esta de que al final sí vamos a tener un cambio en algunas carreras del año para que sean como carreras sprint, entre comillas, ¿verdad? Básicamente en los Gran Premios de Inglaterra, Italia y Brasil se va a aprobar este nuevo formato de fin de semana en donde lo que vamos a tener es un viernes con una práctica uno de 60 minutos, una quali igual a la de ahora, básicamente, un sábado con una práctica 2 con una carrera de 100 kilómetros sprint de aproximadamente media hora, ¿verdad? Y el domingo con la carrera grande
una carrera común y corriente, digamos, como la que tenemos actualmente, y en donde en esa carrera sprint, eso del top 3 van a recibir puntos para el campeonato. También de los cambios grandes que hay muchas cosas. Yo voy a tocar así como por encimilla porque hay algunas cosas enredadas también. Dentro de los cambios más grandes que tenemos es que les van a dar 12 sets de llantas por fin de semana, que es un set menos que de lo que tienen ahora, que va a consistir en 6 soft, en 4 medium, siendo hard. Y básicamente lo que tienen que intentar hacer con esos sets de llantas es, en práctica uno tiene que utilizar 2 sets de lo que quieran, tienen que volver uno al final. En quali solo pueden usar softs y solo pueden usar máximo 5 sets. Los que pasen a Q3 tienen que guardar un set para esa sesión, ¿verdad? Práctica 2 es completamente libre. Sprint, la carrera, es completamente libre y tienen que volver el set más viejo al final de la carrera. Y probablemente todos van a querer salir con llantas soft y manejar un poco ahí la administración de los neumáticos. Y la carrera larga va a ser libre con respecto a las llantas, pero tienen que hacer lo mismo de ahora, que tienen que utilizar 2 juegos diferentes. Entonces, en términos de estrategia, ¿verdad? A muy grandes rasgos, esto lo que probablemente va a hacer es que casi no utilicen la soft para las prácticas, al menos de que estén súper confiados de que sí van a pasar a quali sin tener que usar los 5 sets y podrían entonces gastar uno de los sets en práctica para hacer algún setup o algo así. Los que no están tan confiados de pasar a quali probablemente lo que van a tener es set de soft de sobra, ¿verdad? Para la carrera sprint y para la carrera larga. Eh, y básicamente los que se eliminen en Q2 van a tener un set extra también de soft para el domingo. Si alguno de los equipos utiliza las 5 soft en la quali y un juego soft en sprint, que de por sí lo tienen que volver, ¿verdad? Y se van a quedar sin llantas para la carrera larga el domingo, entonces obligatoriamente tendrían que usar medium o hards. Entonces, ya esto genera un montón de compromisos a nivel de estrategia, genera administración de neumáticos. Algunos carros van a tener, generalmente los carros menos rápidos van a tener un poquillo más de ventaja estratégica, ¿verdad? Para intentar equipararlos en algún momento el fin de semana. Eh, y entonces está interesantísimo. Yo estoy a favor de esto. Me parece que está bien que Fórmula 1 intente probar cosas nuevas y a fin de cuentas, vamos a ver qué pasa. Por ahora son 3 carreras. Ellos dicen que con esas 3 carreras pueden ver si funciona y si funciona lo meten más carreras y si no funciona, las quitan. Hay que ver. Sí, bueno, parece que hoy no vamos a tener debate como si lo tuvieron Felipe, usted que estaba escuchando el episodio de la vez pasada y poco les faltó para agarrarse del pelo. Eh, pero sí, yo también estoy de acuerdo con que es un experimento necesario para la Fórmula 1 Claro, sí. y me asombra así de sobremanera la negatividad que tiene este experimento, que es un experimento, no es una decisión definitiva en el formato, en las redes sociales, en los Ujú. comentarios, o sea, es rotunda la negación de las personas y no solamente aficionados convencionales, sino también he visto pues varios Prensa, inclusive. prensa y pilotos también de otros campeonatos estar también en clara negación sobre esto. Yo que pues sigo pues, en muchísimos pilotos en las redes, pues me salen, digamos, de primerito los comentarios de ellos. Pero sí creo que, a ver, en los años que yo tengo en automovilismo es claro, muy claro, reconocer que la parte más emocionante para mí y para el público eh, en general es siempre la salida y la llegada. Eso quiere decir Ujú. que las carreras más extensas pues tienden a hacerse monótonas y pierde un poco como esa emoción del público. Si podemos tener, yo siempre he sido también más partidario de formatos de fin de semana donde se pueda ver más acción a través de más carreras y no tanto carreras más extensas. Eso le da pues mucho más contenido a la gente y más variabilidad en el fin de semana y mucho más en una Fórmula 1 actual donde tenemos prácticamente un orden establecido casi de principio a fin por el fuertísimo efecto del aire sucio. Entonces, Ujú. esto le da también un elemento también distinto para los equipos para poder trabajar y eso que no estamos
pensando en el escenario de parrillas invertidas, o sea, estamos Claro. pensando en variar un poco el formato nada más del fin de semana. Aquellos Que que las parrillas invertidas sí en algún momento tuvieron más recelo de parte de los equipos, ¿verdad? sí, o sea, es que tan pronto les mencionen a los equipos el término parrilla invertida, ya existe una rotunda negación de que eso ya es lotería y que eso ya, ¿no? Ok, pues yo siento que, por ejemplo, el formato que tiene Fórmula 2 este año, que es que invierte Ujú. del orden de clasificación a una sprint y luego ya la feature ya la tiene con base en el orden de clasificación. Bueno, me parece una oportunidad interesante para darle a los pilotos de la mitad de la grilla una oportunidad para ir adelante y ver qué tal. Vemos también una carrera como la anterior, donde Hamilton igual está en la mitad de la grilla, igual remonta hacia adelante como si estuvieran parados todos. Entonces, no veo por qué debería de haber tanta negación con respecto a esto, ¿verdad? No, a mí me parece bien, digamos, si entendía los equipos con lo de las parrillas invertidas. Entonces, esta solución que tienen ahora les quita eso a las parrillas invertidas, que muchos de ellos no estaban de acuerdo, ¿verdad? Uh -huh, Aparte de eso, no le quita protagonismo a la carrera del domingo, porque a fin de cuentas va a ser una carrera larga, igual, con las mismas reglas casi, ¿verdad? uh -huh. A mí me hubiera gustado que le dieran más puntos a más gente, un top 5 por ejemplo, como para que como para que haya un poquillo más de estrategia, no solo en los primeros tres carros de la grilla, pero está muy chiva, mae. Ojalá esto funcione y tal vez no que todas las carreras del año tengan este formato, pero que sean Grand Slams, ¿verdad? O algo así, donde hay cuatro, cinco, seis carreras que son completamente con otro formato Eso. y ojalá en pistas que se presten para carrerones y que todos quedemos de contentos con la acción en pista por este nuevo formato. Claro, esa variabilidad creo que es un aspecto moderno que necesita la Fórmula 1 y darle más contenido a la gente. Aquellos que son los que creo yo que tienen más negación con respecto a este tema son los que son puristas y que creen que Ujú. el Gran Premio es como ya la carrera oficial como tal y que no quieren ver ese formato arruinado. Pero pues yo creo que en realidad casi todo en la Fórmula 1, excepto por eso, ha sido ajustado. O sea, la longitud de las Claro. carreras, los puntos, aquellos que llevaban el trazo de que cuántos puntos ganaba los pilotos de hace 10 años o hace 40, igual la puntuación ha cambiado muchísimo. En fin, ¿cuál aspecto de la Fórmula 1 no ha cambiado? Y creo yo que esto es uno muy oportuno de cambiar. Sí, de hecho aquí yo tengo apuntado algunas cosas algunos otros cambios, ¿verdad? Generales de este nuevo formato. Por ejemplo, tuvieron que cambiar las reglas de Parc Fermé para poder modificar setup el sábado para la práctica 2 que es post-quali, ¿verdad? Entonces, las reglas de Parc Fermé cambian un poquito, sobre todo para cambio de partes y de repuestos sin penalidades, ¿verdad? Hay gente que no está tan de acuerdo con este nuevo formato porque una carrera sprint puede afectar un poco la vida útil de los motores, de cajas, de otros componentes y aumentar la posibilidad de choques y de tener que pagar, ¿verdad? Cambio de repuestos y todo. Y una duda que a mí me surgió leyendo la información es qué pasa con los grid penalties ahora, en cuál de las dos carreras van a, a tener que cumplirlos en sprint, en carrera larga, en las dos, dependiendo del momento del fin de semana donde tengan el penalty o qué irá a pasar. Sí, es eso. Yo me imagino que siempre lo van a hacer en la quali, que igual pues termina afectando, pero sí también le da un poco más de chance de recuperar a ese piloto que resulte penalizado, porque va a tener no una, sino dos carreras para Uh recuperar -huh. su posición. Pero sí, por ejemplo, si pensamos en Imola, ¿cómo sería Imola después de una carrera sprint ya solo con la salida? Hubiera sido un cambio dramático. Entonces, o sea, ¿cuánta variabilidad le va a dar eso al show? Y este aspecto que mencionaba usted también con respecto a la estrategia de las llantas me parece también muy interesante porque pues pone, creo yo, en las mismas condiciones a todos, a gestionar, digamos, los neumáticos de una manera distinta, porque ahora digamos que cada piloto y cada equipo, pero para cada carro individualmente, escoge cuántos compuestos eh,
hasta a un máximo de llantas, pero distribuidos a como quiera cada equipo, eh, escoge a través de un fin de semana y pues esto creo que puede ser un elemento interesante también. Realmente no lo sabía hasta ahora que usted lo menciona. Sí, 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 yo estoy leyendo y sí, básicamente, digamos, muy en resumen, lo que hace el formato este es de intentar que los carros rápidos se gasten la soft y de intentar que los carros lentos no se gasten la soft, entonces intentar de alguna manera equiparar la parrilla, sobre todo en la carrera larga, que como algunos puristas dicen, ¿verdad? Es la que importa, etcétera. Entonces, de ahí hay que ver qué tal. Yo estoy contento de esto y bueno, yo creo que pasamos que al último tema, Bernie, que es más como de usted y Felipe, porque es básicamente lo de Andretti sobre Colton Herta, ¿verdad? Que hubo carrera este fin de semana pasado. Sí, bueno, es que yo desafortunadamente esta me la perdí. Normalmente no me pierdo carreras Ni una, mae. Usted de pasa hablando esa otras. vara todos los fines de semana. Sí, no solamente a mí, bueno, entre otras series, pero IndyCar la sigo bastante y Colton Herta prácticamente ganó de bandera a bandera, Ujú. pero la razón por la cual vamos a hablar de esto es porque Mario Andretti salió hablando muy en favor de los pilotos de IndyCar y en específico sobre Colton y de que creía que la FIA había hecho una decisión equivocada al, a la hora de promover pilotos para tener superlicencia de una manera tal vez un poco errónea, en el sentido de que Colton, por ejemplo, hizo una mega demostración de manejo en, en IndyCar, en un circuito callejero, con carros potentes, con una grilla de pilotos muy fuerte, porque pues digamos, ponemos Sí, en son contraste. pilotos todos, mae. Exacto, ponemos por ejemplo en contraste categorías como Super Fórmula y como IndyCar que tienen muchos veteranos, entonces a veces los pilotos jóvenes corren contra los Raikkonens y contra los Hamiltons y los Vettels, etcétera. Bueno, Vettel no Scott tanto. Dixon Exacto. y todos esos. Sí, como esos pilotos experimentados, como exacto, como Dixon, como Pagenaud, etcétera. Eh, Misato. Exacto, entonces eso pues pone, digamos, a los pilotos jóvenes en mucha dificultad porque son pilotos muy experimentados en esa categoría, con esas pistas, y pues entonces ahí tal vez ese punto de Mario Andretti que le ha elogiado bastante la condición de Colton, y no solamente este fin de semana, o sea, este chico casi que había ganado las 500 de Indy, Ujú. eh, entonces sí que es un punto interesante y también ponía como a debatir el hecho de que pues le dan al ruso millonario por quedar quinto en Fórmula 2 la superlicencia, ¿verdad? Sí. Y creo yo que es un punto válido. Actualmente creo yo que la FIA, no sé si al propio, solamente los campeonatos FIA parecen que son los que más Los que más puntuación. puntos otorgan. Exacto, pero es que no se puede dejar de lado también la estructura global que tiene el motorsport y sobre todo un campeonatos como Super Fórmula y como IndyCar, que son muy competitivos y que pues ponen a los pilotos jóvenes, digamos, en mucha demanda. Sí, sí, digamos, varias cosas que pasan con estos comentarios de Andretti, ¿verdad? También me parece que un poco incentivado por la confirmación del Gran Premio en Miami, ¿verdad? Andretti también dice que le encantaría, que él cree que los gringos se volverían locos con un Herda o con algún otro piloto gringo en Fórmula 1, sobre todo si F1 va a empezar a tener 2 carreras por año, ¿verdad? Y que probablemente eso podría ayudar a mejorar el ambiente a los fans de F1 en Estados Unidos. Eh, de apenas con 21 años, ¿verdad? Que ya yo no sé si es joven o no para una carrera en F1. Su cuarta carrera ganada en IndyCar, ¿verdad? Un piloto que se ha caracterizado por ser paciente y rápido, sobre todo en qualis. Eh, no sé, esto es un tema polémico. Yo considero que la escalera F1 está tan bien marcada desde hace muchos años ¿cómo se llama? Que alguien que venga de categorías que tal vez no son de FIA o que no tienen el renombre de FIA, le va a costar un montón llegar a F1. No sé.
este mae maneja un montón, es buenísimo. Y de hecho, también salió esta semana, ¿verdad? Una apuesta similar a la que hizo Zach Brown con Danny Rick, pero esta vez con el mexicano Pato Ward, con Patricio, ¿verdad? Que en Ujú. caso de ganar una carrera en Indy, intentaría montar o valorar montarlo en el Young Driver Test en Abu Dhabi en el F1 a finales de este año. Entonces, yo creo que con Felipe hablaríamos horas de esto, porque Felipe es fiel seguidor también de Indy y probablemente no estaría tan de acuerdo conmigo. Yo lo que no me gusta de la actualidad es que se premia demasiado, demasiado a aquellos pilotos que tienen ventaja de presupuesto. Y los campeonatos de FIA, Fórmula 3 y Fórmula 2 son campeonatos en el que las diferencias de equipo, por más de que sean campeonatos monomarca, son muy dispares en términos de equipo y los pilotos con mayor presupuesto tienen acceso a mejores equipos, etcétera. Ahora que mencionaba a los gringos, por ejemplo, Logan Sargent era con Prema, estaba peleando por el campeonato e increíblemente un piloto así que a las carreras de karting en Estados Unidos casi que llegaba en helicóptero y aún así no tiene presupuesto para subirse en Fórmula 2 aún peleando por el campeonato de Fórmula 3. Entonces ahí pone un poco en perspectiva cuánto es verdaderamente el presupuesto que se necesita para llegar a Fórmula 1, independientemente del mérito que uno tenga de los resultados que va acumulando. Ya llega un punto en el que es obligatorio tener apoyo grande, grande, y así con esta forma actual sería muy interesante ver tal vez como una escena en la que le dan más relevancia a categorías, por ejemplo, como IndyCar o otras Uh -huh. que sí tengan una base de pilotos fuerte y una promoción de pilotos importante. Correcto, sí, de hecho me estaba acordando que Colton había estado con Carlin en 2015, 2016 en unos campeonatos en Europa, me acuerdo. De hecho creo que ¿cómo se llama? En British Formula 3 había corrido y de hecho no anduvo tan mal y ya después se volvió a Estados Unidos de vuelta. Yo también creo que las academias de pilotos de los diferentes escuderías están también arraigadas, también con tanto apoyo de tan chiquillos, digamos, que yo creo que ya tienen muy en la mira que George Russell desde hace 5 o 6 años viene para acá y el otro piloto desde que era chiquillo pasó con Hamilton, con McLaren, por ejemplo, desde karting ya era piloto McLaren, etcétera. Entonces yo también creo que esas academias de pilotos ya están también diseñadas que los equipos de F1 no se van a jugar el chance de montar a alguien que tal vez no cumple con el rol o el plan que ellos les hubiera gustado, ¿verdad? Sí, o sea, siempre se puede mejorar Claro. y esas decisiones de meter a pilotos jóvenes a academias de pilotos tampoco es puramente por talento y siempre hay alguna decisión política por detrás o siempre hay alguna movida estratégica o como se dice en Costa Rica, patas ahí por detrás, o sea, ahí eh, que influencia, digamos, al meter a ese piloto. Por ejemplo, este chiquillo que está, Hugo Chugu, que es Sí, el que acaban gringo, de por meter cierto. en McLaren, exacto, yo lo vi correr, recuerdo, Uh -huh, buenísimo, pero él está, digamos, dentro del management, el mismo management de Lando Norris, uh -huh. entonces, pues por ahí me imagino que ya entonces la relación con McLaren estaba y obviamente ese equipo de management va a promocionar al siguiente piloto y ya con McLaren, o sea, etcétera. Ya siempre hay algo por detrás que está funcionando y que uno Sí, que uno no no siempre ve. se da cuenta. Y bueno, nada más como para terminar, lo de Pato me encantaría verlo, ¿verdad? Porque Pato es un Buenísimo. piloto bueno, mexicano, ¿verdad? Que lo vimos correr algunos de nosotros alguna vez, entonces me Sí, encantaría que Zach lo monte en el F1 por lo menos para que vaya y le quede experiencia, sería vacilón. sí, sí, totalmente de acuerdo. Y es uno que
que ha mostrado también adaptarse muy bien, que es rápido. La primera carrera de IndyCar de este año la perdió por estrategia, pero hizo la pole position y sí que creo yo que se lo merece. Sí, y de hecho creo que quedó cuarto el año pasado, ¿verdad? En el campeonato. No lo tengo ahorita fresco, puede ser que sí, pero Sí, ahorita con McLaren, con Arrow eh, McLaren también. Ujú. exacto, pues creo yo que tiene Sí, buenas por chances eso. de... De Ujú. cualquier que quede top 5 en Indy me parece que es un pilotazo, sobre todo hablando de todos los pilotos expertos que están ahí, ¿verdad? Que mae, uno lee la parrilla y uno se queda asombrado. Y Eh, tiene compañero de equipo a Felix Rosenqvist, que, o sea, ha sido competitivo en todo lo que se ha montado, no solo en IndyCar, Fórmula E, en Super GT, en lo que sea. Y, y pues ahora Pato, digamos, está siendo más competitivo que el mismo y Rosenqvist, él, así que sí. sí, no, por eso. Yo creo que sería muy bonito, o me gustaría que de alguna manera IndyCar pueda suplir pilotos a F1. Yo lo veo complicado, no es tan fácil como que nada más sobresalir en IndyCar, entonces ya definitivamente está en el radar. Eh, pero bueno, hay que ver qué pasa con ellos y, y por cierto, ya así como para cerrar el episodio, algunos se dieron cuenta que esta semana sacamos un poco de souvenirs y de cositas de primera fila para comprar tazas y mascarillas y todo, que Felipe es fan de este tipo de cosas, entonces nos convenció y ya montó Buenísimo. la tienda, entonces de hecho ya vendimos algunas estamos súper contentos. Eso básicamente para lo que queremos es para intentar seguir mejorando el podcast, que cada vez sea un poco más profesional y ver si en algún momento nos lanzamos a video y todo. Entonces, para que se den la vuelta ahí por la página de Instagram, en el bio creo que está el link para que compren cosillas y están vacilonas, bonitas y están a buen precio y les llega creo que a todo el mundo. Sí, yo creo que sí, está vacilón todo eso, ahí estaba viéndola. Sí, a mí me gustó mucho, yo creo que hoy yo voy por una taza. Sí. Pero bueno, entonces, cerremos, mae. Yo creo que este fin de semana está bonito, no hay mucha cosa nueva de qué hablar, pero ojalá la carrera se preste para una buena carrera tipo Imola o tipo Turquía el año pasado, no sé, algo así, ojalá con algo de condiciones mixtas, que no creo, pero a ver qué sucede. Entonces, nos hablamos, vamos a ver si Felipe nos regaña o algo, si nos jalamos una torta con este podcast. Ahí nos vemos después del Gran Premio de Portimao, que esperemos que esté tan bueno como el del año anterior y como los de este año. Un saludo a todos. Recuerden ahí estarnos siguiendo siempre por Instagram, que siempre los leemos. Y nos vemos entonces en la próxima. Chao.